Después de 10 años en la Armada Francesa, Maxime cambia de campo de acción. Al construir él mismo su primer domo geodésico, Maxime descubre otra manera de habitar. Con la SCOP, el taller del domo, Maxime transforma esta experimentación individual en una solución de vivienda social rural. Viviendas ligeras, duraderas y desmontables de 65 metros cuadrados, construidas en solo un mes y por solo 70.000 euros. La solución realmente es algo de ensueño, así que fuimos a conocerlo para platicar con él al respecto. Yo soy un exmilitar, me enlisté a los 18 años. Estuve de los 18 a los 28 años en la Armada Francesa como operador táctico en helicóptero. Y después de eso, yo decidí dejarlo por varias razones. Y descubrí los lugares colectivos en varias partes de Francia. Viví en un lugar colectivo, entre Nantes y Rennes, en Soulevage, en el Manoir de la Grée, durante algunos meses. Y me gustó mucho y quisimos hacer más o menos lo mismo. Bueno, en todo caso, un lugar colectivo con amigos en algún lugar de Francia. Y entonces, buscando un poco entre los anuncios inmobiliarios, encontramos este lugar aquí, en Chastel. Entonces compramos un antiguo hotel desocupado que ya no se usaba para nada. Un bonito edificio, con bastantes metros cuadrados. Entonces la idea era renovarlo tranquilamente, viviendo en el lugar y estando cómodos. Y fue ahí donde empecé a construir mi propio hogar. Entonces, un domo geodésico. Y después resultó que lo que había hecho le gustó a la gente y vinieron bastantes personas a verlo. Y entonces seguí y ahora ya llevo 5 años haciendo domos geodésicos. Así que aquí estamos en un domo que tiene 43 metros cuadrados. Este es el último domo que fue montado por el Taller del Domo. Es un lugar gestionado por una asociación y fue financiado por BPI Francia para ser un demostrador de una posibilidad de vivienda social para las pequeñas ciudades rurales, para los pequeños pueblos rurales. Entonces, el objetivo es que hacemos visitas para los alcaldes, para las alcaldías, para las colectividades y para tratar de mostrar lo que es una vivienda ligera, una residencia desmontable y cómo logramos instalarlas en terrenos como aquí en Chastel. También tenemos nuestros planos que están dibujados, tanto del DOMI como del Domus, en el que estamos aquí, que están de libre acceso. Estamos bajo licencia Creative Commons. Entonces, una empresa podría crearse mañana en Bretaña, tomar nuestros planos y fabricar domos. ¿Cuál es la idea? Es más ser activista antes que constructor. Nuestro objetivo es poder no revitalizar. Bueno, revitalizar, esa palabra a veces es un poco complicada, pero simplemente que los jóvenes se instalen en zonas rurales y sean bien recibidos y de manera sana en viviendas donde estén contentos de estar ahí. No meterse en renovaciones que ya sabes duran 3 o 4 años y al final terminas divorciándote porque la renovación es complicada. Entonces eso es realmente con ese objetivo, contrarrestar el mundo del concreto, ante todo, no tener cimientos, poder ser autónomo. Así que desde el permiso hasta la construcción realmente permite eso. El léxico es más o menos el mismo, militar, militante, comprometido. Yo también estaba comprometido fuera de lo militar. El compromiso es súper interesante, pero creo realmente que cuando era militar, ante todo quería servir a mi país en el que creía. Uso el pasado para hablar de mis creencias en el mundo político. Y luego realmente creía que estaba sirviendo a los demás seres humanos que me rodeaban, poder ayudar en realidad. Bueno, hoy en día ya no creo en el mundo militar, de verdad, aunque pienso que es útil tener militares. Pero por otro lado, sé que todavía puedo servir y ser útil, poder ayudar a mi prójimo a vivir en nuestro hermoso país de todas formas. Así que bueno, es un poco lo mismo, es lo mismo en cuanto al compromiso, no es para las mismas personas. Entonces aquí estamos en un espacio habitable, así que hay 43 metros cuadrados en el interior y 50 metros cuadrados en el exterior. Entonces hicimos un altillo que es bastante básico, pero la idea era mostrar que se pueden hacer espacios, así que un cuarto en la parte de arriba y una cocina abajo.
Eso nos permite tener paredes un poco más rectas cuando queremos instalar una cocina tradicional o de segunda mano, como es el caso aquí. Eso también permite hacer espacios realmente separados, cerrados para el baño, que veremos después. Entonces aquí tenemos una sala grande que también nos sirve a nosotros como lugar para talleres, así que aquí es donde se llevan a cabo los talleres para aprender a hacer domos. Tenemos varios tipos de carpintería. Pusimos una ventana reciclada para mostrar que es posible reutilizar materiales en estos domos. ¿Por qué? Porque tenemos una forma que es bastante particular, es un rombicuboctaedro. Bueno, es una palabra que vale mucho en el Scrabble, pero aparte de eso, en realidad tenemos cuadrados que se forman, a diferencia de los domos clásicos, donde hay pentágonos y hexágonos. Aquí realmente vamos a tener un cuadrado. Entonces, cuando quitamos ese cuadrado, los 4 triángulos de una vez, pues ahí, de inmediato, tenemos la posibilidad de poner una ventana recuperada mucho más fácilmente, como podemos ver justo aquí. Después tenemos las ventanas triangulares que nosotros hacemos. Entonces vamos a comprar los vidrios, el cristal de doble acristalamiento, y luego vamos a instalarlos. Vamos a poder poner ventanas más o menos donde queramos en este domo. Entonces eso, y además le da un aspecto estético bastante bonito. Eso no se puede abrir, pero la idea es más bien aprovechar la ganancia solar pasiva en ese lugar. Y también dejar entrar luz para la vivienda. En el domo no es tanto un problema, pero muchas veces es ahí donde resulta interesante. Tenemos el espacio de cocina. Aquí ya hicimos algunos espacios. No es realmente funcional, ya que ante todo es un lugar para talleres, pero la idea era mostrar los espacios. Entonces es una cocina que conseguimos en Le Bon Coin y que instalamos aquí para mostrar un poco que todavía había bastante espacio, ¿no? Para una familia. Entonces, nosotros nos interesamos mucho en las familias monoparentales. Así es, los divorcios con un hijo o 2 hijos. Y luego hay una sola persona que se queda con la casa y hay alguien que debe encontrar muy rápido cerca de la escuela. Todo eso, de todos modos, causa bastantes problemas. También hemos recibido solicitudes del ayuntamiento. Así fue como empecé a interesarme en ese proyecto. Yo lo había hecho para lugares colectivos, así que yo vivo en un domo dentro de un espacio colectivo. No estaba pensado en absoluto para tener una cocina y un baño. Yo utilizo espacios comunes y además de eso tengo mi pequeño lugar para vivir con una habitación y una oficina, mientras que aquí la solicitud era más bien que tienes que vivir completamente en el lugar, o sea, necesitas la cocina, necesitas el baño, necesitas las zonas húmedas, necesitas todo eso. Así que ahora podemos ir a ver el baño. Entonces, igual es solo un prototipo, no hay nada que funcione con agua. Así que solo pusimos algunos muebles reciclados para mostrar un poco los espacios, los volúmenes. La idea, ¿cuál es? Es que tenemos octavos de cúpula, en realidad. Así que aquí estamos en un octavo. Montamos esta parte, pase lo que pase, durante la obra. Lo usamos nosotros como andamio ultra seguro, ya que en realidad hacemos una estructura clásica de postes y vigas. Y entonces ese es nuestro andamio durante toda la obra. Y luego, una vez que la obra está terminada, los colocamos donde queremos dentro de la cúpula. Vamos colocando las divisiones y así se van creando nuestras habitaciones. Eso hace que las habitaciones no sean muy caras y seguimos siendo accesibles en cuanto al precio dentro de la cúpula. Así que aquí hicimos una escalera que fuera muy accesible. Tenemos a unas abuelitas del pueblo que querían visitar, etc. Y entonces no es para nada una escalera como nos gustaría en nuestros domos, más bien de caracol o tipo japonés, como nos gusta para ahorrar espacio. Bueno, aquí queríamos que todos pudieran usarla. Ya intentamos hacer jornadas de puertas abiertas aquí y funcionó muy bien. Entonces es una escalera que es muy grande, muy voluminosa, pero la idea es que sea para las visitas. Vamos, subamos al piso de arriba. Y entonces tenemos 2 espacios que creamos. Aquí solo hicimos una habitación. El objetivo era, una vez más, mostrar que sí era posible. Pero en la idea podríamos hacer 2 habitaciones bastante fácil con una escalera de caracol. Aquí hicimos un pequeño espacio, una oficina, y luego tenemos una habitación. Así que cada vez son espacios de 9 metros cuadrados. A 1,80 m del suelo, entonces según la ley de metros cuadrados, así que hay un poco más, Vemos que, de hecho, con esta forma de rombicuboctaedro, realmente logramos ganar altura y acercarnos mucho a la pared sin perder demasiado espacio. Por supuesto, podríamos hacer almacenamiento en todos esos espacios bastante fácilmente. Y en el espacio de la recámara, igual pusimos un Velux. Entonces, de nuevo, nos adaptamos a la forma del rombicuboctaedro. Quitamos 4 triángulos y colocamos nuestro Velux. Así que podemos hacerlo absolutamente donde queramos en la cúpula.
Y eso es realmente la ventaja de esta forma, es que nos vamos a adaptar a las necesidades de las personas. Entonces, con la SCOP, el taller de la cúpula, realmente tenemos la vocación de buscar esas pequeñas zonas rurales cercanas a las ciudades circundantes para que la gente tenga trabajo o pueda encontrarse ahí con facilidad. Entonces, por ejemplo, tenemos un pueblo que está en San Privat del Dragón, no muy lejos de donde estamos. Tienen una escuela, tienen una vivienda para personas mayores con una pequeña tienda de abarrotes que ya funciona en el pueblo. Ya no queda mucho por renovar en el pueblo, salvo edificios muy grandes. Sin embargo, tienen terrenos en el centro del pueblo que nos ponen a disposición. Entonces, la idea es que la SCOP solicite los permisos. Eso ya está hecho, 5 permisos de urbanización. Y el municipio va a hacer un contrato de arrendamiento enfiteutíco, es decir, la gente no va a tener que comprar el terreno. Van a pagar una pequeña renta, entonces tal vez 50 euros al mes para usar el terreno, para tener el uso del terreno. Y después que solo tienen que comprar una casa o incluso autoconstruirla. Tiene que seguir siendo una residencia desmontable. No debe haber cimientos, así que no debe haber huella en el suelo ni intervención en el terreno. Y así, pues logramos tener un acceso a la propiedad mucho más fácil. Vamos a tenerlo en 70.000 euros. Vamos a poder tener nuestra vivienda sin necesariamente comprar el terreno, pero tener el uso por 90 años. Y así ser bastante libre de vivir ahí durante mucho tiempo. Punto. Es un buen acceso, es un buen este tipo de domo. Un domo en 8 días, estamos fuera de aire con un equipo de 4 personas. Y después vamos a contar más o menos una semana más para hacer el aislamiento y el acabado interior. Y a partir de ahí, de hecho, como usamos lo que nos sirve de andamio durante la obra para hacer el entrepiso, hay que contar otra semana más para hacer toda la instalación interior, los tabiques, etc. Entonces, de hecho, en un mes, desde el momento en que llegamos a la obra, logramos entregarle al cliente un domo llave en mano. En este, con el entrepiso, tenemos 65 metros cuadrados utilizables, según la ley Carrés. Ok, y estamos en 70.000 euros tal como está, con los tabiques, con todo instalado. Vamos a estar entre 1.200 y 1.500 euros por metro cuadrado. Estamos en 1.200 euros por metro cuadrado cuando nosotros nos encargamos de toda la parte exterior, con nuestra garantía decenal, y dejamos la parte de aislamiento y acabados interiores para que los haga el cliente. A 1.500 euros por metro cuadrado estamos hablando de una parte completamente terminada, con el entrepiso, con la escalera, con los tabiques. Tal vez instalar una cocina también si es una cocina de segunda mano, nos mantenemos en ese rango, lo cual es completamente razonable para una casa con estructura de madera. Lo que yo digo a menudo es que nosotros logramos bajar hasta 600 euros por metro cuadrado, incluso hoy en día, para los autoconstructores que compran todos sus materiales y se encargan de todo. Cuando llegamos aquí, no instalamos de inmediato viviendas ligeras. Primero demostramos que queríamos renovar las construcciones antiguas. También organizamos un mercado de productores durante 2 años. Y luego, a través de eso, empezamos a integrarnos bien en el pueblo, a llevarnos bien con todos. Y ahí empezamos a hablar de nuestras viviendas ligeras. Pasó eso. Y luego yo tengo una forma de ver las cosas bastante legalista. Me gusta mucho seguir las leyes cuando es posible. Y se escucha muy seguido que para la vivienda ligera es imposible, cuando sí es posible. Entonces, existe el permiso de urbanización para todo tipo de vivienda, siempre y cuando sea desmontable, sin cimientos y que pueda ser autónoma respecto a las redes. Entonces, el poco puede, no es lo mismo que debe. Y entonces, cuando hice estos permisos aquí, primero me enfrenté a un no del ayuntamiento. No, eso no es posible. Nunca hemos visto eso. No va a funcionar. Bueno, la verdad es que soy bastante terco, así que quise llegar hasta el final. Y entonces, después de 5 rechazos, de mis primeros permisos aquí, primero tuve 5 rechazos y cada vez había una regla. Entonces me decían, pues no, aquí no puedes presentar este permiso porque tus 2 terrenos están separados por una carretera municipal. Yo decía, sí, de acuerdo, vamos a presentar 2 permisos. Un permiso para esta zona, un permiso para esta otra zona. Entonces hacía 2 de nuevo. Y luego había una nueva regla. No puedes presentar la solicitud a nombre de una asociación. Pero tienes que serlo, si no tienes que recurrir a un arquitecto. Yo decía, sí, está bien, lo haré a mi nombre. Presentaba la solicitud a mi nombre, etcétera, etcétera. Y poco a poco, de hecho, resultó que ya no tenían nada más que decir y el permiso fue aprobado así. Entonces aquí no estamos en una zona llamada urbanizable, pero tampoco tenemos un plan local de urbanismo, ¿no? Un PLU. Hay aproximadamente un 15% del territorio que todavía no tiene PLU en Francia.
Se puede encontrar en Geoportal Urbanisme, en el sitio oficial .gov.fr. Estas zonas, ¿por qué son interesantes? Es porque mientras estemos en la continuidad de lo construido, entonces en zona rural es bastante sencillo. Solo hay que encontrar terrenos, parcelas que estén vacías y que tengan construcciones alrededor. Mientras estemos en eso, pues vamos a poder solicitar un permiso en esas zonas, aunque antes haya sido un prado, un campo, una zona natural u otra cosa. Entonces nosotros compramos esos terrenos. Era un prado para burros originalmente cuando lo compramos ante notario. Y entonces esas zonas no estaban consideradas como urbanizables. Sin embargo, al presentar el permiso, demostramos a la DDT, la Dirección Departamental del Territorio, que estábamos cerca de las construcciones existentes, que estábamos dentro del pueblo, que no íbamos a invadir zonas naturales o agrícolas utilizadas con fines profesionales. Y entonces en ese contexto los permisos son aceptados. Ahí, la estructura, entonces estamos hablando de un rómbico-octaedro. Hay muchas posibilidades matemáticas para las estructuras. Es autoportante, la estructura se sostiene por sí misma. Entonces podríamos levantarlo con una grúa, moverlo 5 centímetros, volver a colocarlo y no pasaría absolutamente nada, ni una sola grieta. Y entonces la idea es no estar fijado al suelo, sino simplemente estar colocado sobre el suelo. Nosotros, en cuanto a las cimentaciones, usamos principalmente 3 tipos de cimentaciones ligeras, como se les puede llamar, o a veces pilotes de soporte. Usamos el tornillo nivelador, o bueno, hay varias marcas que existen, pero son tornillos de cimentación de acero que se insertan en el suelo, de hecho. Entonces eso es para suelos bastante blandos. Hay otro elemento que usamos bastante, que es cuando estamos en un suelo de piedras como aquí, que es clavarse en la roca. Entonces, de hecho, hacemos agujeros de 20 centímetros donde vamos a colocar una varilla de acero en ese agujero, así que la ponemos bien nivelada. Y no la sellamos, no usamos sellador químico, no usamos concreto ni nada por el estilo, simplemente la colocamos. Y entonces el último elemento que usamos mucho en suelos planos son llantas llenas de piedras. Entonces aquí estamos bajo la cúpula. Tenemos un tipo de base con un poco de todo lo que sabemos hacer dentro. Entonces aquí son llantas llenas de grava. Entonces aquí se ve bien que la llanta fue jalada hacia afuera, ¿verdad? No puedo jalar más con una palanca. Entonces realmente la abrimos al máximo, metemos las piedras debajo con el mazo, con el martillo pequeño y después volvemos a cerrar la llanta encima, lo que hace que las piedras se mantengan en su lugar. Realmente están comprimidas dentro de la llanta, lo que hace que aquí tengamos una masa que es imposible de mover. Bueno, aquí aún más porque hay una cúpula encima. Pero sin la cúpula es bastante impresionante. No hay concreto, no hay ningún aglutinante. Y aún así aquí, la llanta, una vez que está colocada y llena de piedras, no se mueve. Cuando hay menos desnivel y es posible, nos colocamos directamente sobre la llanta. A veces ponemos una cuña de madera si hay que nivelar un poco. La rebajamos justo al grosor necesario y luego nos apoyamos sobre eso. Ensamblamos nuestros triángulos al lado de la obra con la cara exterior y los 3 montantes. Ensamblamos eso, llevamos ese triángulo a la obra y los montamos como un Lego, poco a poco en la obra, todos juntos. Montamos fila por fila, no intentamos levantar de inmediato una pared completa y luego la otra. Eso funcionaría mucho menos bien. Y luego, una vez que terminamos nuestra clave de bóveda y que terminamos nuestro ensamblaje, pues ahí vamos a poder rellenar con aislante y poner nuestro acabado interior. Nuestra estructura tiene una dimensión de 25, entonces tenemos 20 centímetros de aislante. Entonces aquí usamos lana metis, es material reutilizado. Nos gusta este aislante más bien por el lado ético. Nosotros lo compramos en Le Relais, entonces está relacionado con Emaús, es una cooperativa. Pues son todos esos textiles que se desechan. Y luego, en la parte delantera, tenemos un panel de 19. Tenemos una cámara de aire de mínimo 3 centímetros, 5 centímetros. Y luego otro panel de 19. El piso, nosotros lo fabricamos exactamente de la misma manera que nuestras paredes. Entonces igual hay 25 centímetros de piso. Entonces en realidad pensamos la vivienda como una sola envolvente y está impermeabilizada de la misma manera por debajo que por arriba. Y luego, debajo de este piso, dejamos 20 centímetros de separación con el suelo por todas partes. Eso es una regla del DTU, me parece. 15 o 20 centímetros en las reglas de construcción de casas con estructura de madera, en pisos de madera. Los paneles son de 3 capas, todavía no están pintados. Durante mucho tiempo dudamos en poner al menos una capa en la fábrica.
aplicar los triángulos en el taller para que cuando lleguemos al lugar estén un poco protegidos. Bueno, encontramos otra solución que es interesante, sobre todo para las uniones. Es una cinta adhesiva impermeable que está hecha para ser pintada. Se adhiere mucho más a la madera en bruto, que es el triple A, en lugar de a una superficie que ya estaría pintada y que sería mucho más lisa. Entonces, preferimos colocar nuestro triángulo. Entre cada unión vamos a poner esta cinta impermeabilizante y después de eso aplicamos nuestra primera capa de pintura. Y entonces aplicamos 3 capas. ¿Es con rodillo? Es bastante sencillo de hacer en comparación con otros tipos de pintura o que serían con pulverizador, con pistola u otros. Y entonces nos gusta mucho esta pintura por eso, porque aquí realmente todos pueden participar. Y pues en el mantenimiento también eso significa que solo es comprar un rodillo y ponerle una capa de pintura una vez cada 10 años. De todas formas es un mantenimiento bastante sencillo. Entonces aquí estamos en la capa exterior, venimos a ponerle pintura impermeabilizante. Tenemos varias opciones de color, se adapta según el color de los techos. Y aquí vemos nuestras cintas impermeabilizantes que están un poco tejidas, Vemos la primera capa que está más hacia abajo y luego vemos las 2 capas que vienen encima, lo tienes. Lo que hace que si el agua corre a lo largo de una cinta, necesariamente llegará por encima de nuestra cinta impermeabilizante y podrá escurrirse hasta la base de la cúpula. Y también vemos ahí que hasta el final ponemos una cinta, porque ahí hay una especie de gota de agua. Entonces eso sobresale un poco en comparación con el fondo del piso. Y es en ese lugar donde podremos poner canaletas. Así que 8 canaletas a lo largo de toda la cúpula que bajarían poco a poco, siguiendo la pendiente para recolectar agua justo afuera. Entonces la impermeabilidad es realmente el punto complicado de estos hábitats ligeros, especialmente para las cúpulas geodésicas. Y entonces, para colocar los vidrios, los fijamos con una cinta adhesiva de doble cara en una ranura que previamente hicimos en el triángulo. Colocamos nuestro panel con cuñas que ponemos en las partes bajas para que el vidrio sea soportado por esas cuñas y no por la madera, como lo hice por error en mi primera cúpula. Esto permite que la madera pueda moverse y no haga que la ventana de doble acristalamiento se agriete. Y luego para la impermeabilidad ponemos nuestra cinta y después una pintura impermeabilizante que sobresale unos 5 centímetros sobre el vidrio más o menos, para que el agua escurra bien sobre la pintura y luego sobre la cinta antes de ir hacia abajo. A nosotros nos parece interesante ver las cintas porque estamos en una vivienda desmontable. Entonces la idea es poder desmontar ya sea un elemento o todos los elementos para poder transportarlos a otro lugar. Cuando vemos las cintas, sabemos exactamente por dónde pasar el cúter para desmontar su triángulo. Y al volver a montar, solo tendremos que volver a poner la cinta y dar otra pasada de pintura. Es ahí donde ocurrieron todos los cambios que he hecho desde mi primer domo hasta hoy. La idea es que podamos cambiar fácilmente un triángulo, que sea más fácil desmontarlo y que pueda durar. ¿Qué pasa en 10 años? De hecho, una vez que el domo está construido, ¿qué mantenimiento hay que hacerle? Entonces nosotros tenemos que aplicar una capa de pintura cada 10 años en este domo. Si queremos cambiar un triángulo, bueno, de hecho los tornillos los dejamos visibles, ¿verdad? A propósito en el hábitat para poder quitar el triángulo, quitar el aislante e intervenir ahí. En este domo queremos instalar canaletas porque en realidad solo tenemos 8 lados del techo donde caen gotas de agua. Entonces serían 8 canaletas de aproximadamente 2,40 metros cada una, así que no es tan complicado de hacer como uno podría pensar. Realmente toda nuestra agua se vierte alrededor del domo. Nosotros, de hecho, en nuestro espacio común tenemos 10.000 metros cúbicos de agua recolectada de los techos del edificio común y es mucho más sencillo. Con nuestro sistema, un sistema que va a permitir reutilizar esa agua en las duchas, en el baño, etc. Igual para la autonomía energética, tenemos nuestros calentadores solares de agua que están en el espacio común. Podríamos perfectamente imaginar un sistema aquí con el calentador solar de agua. Y lo mismo con los paneles solares. Yo a menudo les propongo a las personas ponerlos en el suelo por 2 razones, ¿verdad? Es que es mejor poder orientarlos. En verano, en invierno, realmente vamos a ganar al orientar estos paneles y hay que lavarlos. Y entonces, si los ponemos en el aire, muy a menudo vemos que la gente dice sí, el primer año vamos a ir a lavar el panel y luego después se nos olvida un poco. Y además es complicado, pues sí, para subir ahí se necesita una escalera, etc. Hay riesgo. Así que tenerlos en el suelo yo creo que es muy ventajoso, sobre todo en zonas rurales donde en realidad tenemos espacio en el suelo.
Pues sí, o si no, en todo caso, hacer un techo para proteger el coche es igual de fácil de lavar. Y no las vamos a poner a 5 metros de altura en la cúpula, ¿verdad? Entonces, esto es una estufa de masa que hizo Cristóbal. Cristóbal, entonces lo pueden encontrar en internet, se llama Utilautonomía, utilleraautonomía.fr. Y entonces, esta toma de tierra, lo bueno es que está diseñada para ser desmontable. Entonces, de hecho, hay que abrirlo, la parte de arriba ahí. Y luego hay bloques de concreto, es cemento refractario, que están hechos para ser fáciles de agarrar y transportar. Y entonces lo instalamos hace poco, pero se nota muy rápido la diferencia con nuestra primera estufa, que no era una estufa de masa. Entonces aquí vamos a empezar a calentar a las 21 horas y va a dejar de calentar 6 horas después. Entonces durante 6 horas va a subir la temperatura. Entonces ahí vamos a estar a la mitad de la noche. Después él va a dejar de calentar, pero ahí tenemos la resistencia térmica del edificio que hace que se mantenga caliente. Y entonces a la mañana siguiente todavía tenemos una buena temperatura para vivir en la vivienda. Estamos en una esfera, así que parece que circula bien, el calor también, así que realmente es muy adecuado. Él vende eso en 1.500 euros. Todas las partes ya están prefabricadas, solo hay que armarlo en casa. Entonces es un producto que está bastante padre. No tengo conocimiento. Tengo un papá que es muy hábil para arreglar cosas, eso seguro. Pero no tenía grandes conocimientos, tenía amigos que estaban en el oficio. No tengo problema en equivocarme. Así que en mi primer domo, de todos modos, se cometieron muchísimos errores. Eso es lo que trato de decirles un poco a los autoconstructores, que hay que enfrentarse a los errores y que de todos modos vamos a poder vivir en nuestra vivienda. Nosotros intentamos hacer de esto nuestro oficio y, por ejemplo, construir para la vivienda social. Así que hoy en día tenemos mucho menos margen de error, eso es seguro. Pero en ese momento, cuando yo autoconstruí mi primera cúpula, cometí muchos errores. Y aún así, todavía estamos ahí hoy en día. Así que errores hubo muchos. Los errores, por ejemplo, son la colocación de las ventanas. El doble acristalamiento lo pegué demasiado a la madera. La madera se mueve, así que tengo una ventana que se rajó. Quise hacer yo mismo mi carpintería en triángulo y ahí me enfrenté al mundo de la carpintería, ¿verdad? Así que no conozco para nada. Entonces, fabricar ventanas requiere madera seca. Eso requiere ciertas restricciones. Mi ventana tuvo goteras durante 2 años antes de que decidiera arreglarla y luego ya no se iba a abrir y que iba a comprar un Velux al lado para cumplir esa función. Hubo un error que fue muy gracioso y ahora me río de eso, pero en ese momento no me dio nada de risa. Me había dicho que ibas a hacer el acabado interior en el taller. Había hecho una obra participativa. No conocía a la gente, éramos 10. Y logramos montar la cúpula en la que vivo en 6 horas. Fue un verdadero logro para mí. Había hecho todo el revestimiento interior. Así que estábamos contentos, lo celebramos, eso es. Y me di cuenta que la semana siguiente ya tenía todo el acabado interior puesto, pero no el acabado exterior. Así que no estábamos a resguardo de la lluvia ni del viento. Ni siquiera conocía ese principio en ese momento. Así que no hicimos absolutamente nada. La semana siguiente hubo una tormenta. Catastrófico. Tenía lonas que no eran lo suficientemente grandes. Así que me despertaba en la noche para volver a tensar las lonas, para volver a colgarlas, etc. Era un infierno. Entonces, después de esa obra me dije, nunca hay que empezar por el acabado interior. Hay que empezar por el acabado exterior y llegar a que no entre el agua. Bueno, ahí tienes ejemplos de cómo se monta hoy en día y cómo en 8 días ya está protegido del agua y del aire. Porque en mi primera obra tardé 2 meses en llegar a estar protegido del agua y del aire. Con todas las inclemencias del tiempo que hubo, obviamente estuve sin protección contra el agua durante meses. Y pues sí, perdí el aislamiento. Empapé mis acabados interiores. Entonces después tuve que secarlos, recortarlos, reajustarlos, etc. Y eso demuestra que realmente no estaba en el oficio de la construcción en ese momento. Ante todo era el lado del desafío, eso es seguro. Ahora que vivo ahí y que he entrado en varios domos, seguro que ya no tengo ganas de otra forma. Pero eso es más una sensación. Entiendo perfectamente que uno pueda sentirse muy bien en una casa tipo A o en otra forma, más cuadrada, más cúbica. Pero es cierto que una vez que has vivido en una esfera así, va más allá de lo redondo. Es decir, realmente todas las paredes son esféricas, que llevan hacia el centro de la cúpula. Hay un ambiente un poco acogedor, un poco tranquilo. No es raro que cuando vamos a visitar la cúpula nos sentemos en el sofá y nos quedemos ahí durante horas platicando.
Realmente creo que eso tranquiliza a las personas. Cada vez que vengo a esta cúpula, pienso que quiero cambiar mi propia cúpula personal para hacerme uno como este. Pero hay que ser paciente, todavía es utilizable, así que lo vamos a usar hasta el final. Este modelo me gusta mucho. Por eso también trato de proponerlo a otros en zonas rurales, etc. Y especialmente para vivienda social, para que pueda ser accesible para todos sin tener que comprar toda la vivienda directamente. Tal vez poder pasar por un contrato de arrendamiento, por una renta. Esto es lo que intentamos hacer para mostrar que es una vivienda como cualquier otra, pero además realmente nos sentimos muy bien en ella por su forma.